Muy buenas noches a todos. Estamos por iniciar otro video de las clases correspondientes a lo que era el día sábado, ¿verdad? El día sábado lo que nosotros íbamos a desarrollar también era un poco lo que es el entorno visual de los objetos y cómo nosotros percibimos esa realidad a través de lo que está frente a nuestros ojos. El entorno visual tiene que ver con la parte de la comunicación y en sí el diseño, la comunicación visual, conceptos generales, el entorno visual, la estética y la función. ¿Verdad? El entorno visual, veamos qué es el entorno visual. Vamos a ponerlo por acá. La visión define el acto de ver en todas las dimensiones. Se requiere de un esfuerzo mental para lograr ver detalles y nitidez del objeto visual. Dice que el entorno visual es nuestro mejor maestro y como seres pensantes y memorizamos los objetos y las cosas externas e internamente. Establecemos una relación experiencial, en algunos casos sobrepasa la experiencia con los objetos y los reconocemos y codificamos. Como producto de la evolución y la historia vemos el mundo que nosotros mismos hemos construido, modelado y transformado. Nos vamos a quedar ahí, ojo, fíjense bien esta parte, dice: el entorno visual es nuestro mejor maestro y como seres pensantes memorizamos los objetos. Ok, memorizamos los objetos. Por ejemplo, tenemos esta imagen del ojo, ¿verdad? Nosotros obviamente visualmente es como percibimos la realidad, pero la realidad también está mezclada con los 5 sentidos, por decir así. Podemos ver, podemos escuchar, podemos oír, podemos oler, con nuestras manos palpamos, ¿verdad? Son 5 sentidos básicos: la vista, la lengua, también podemos saborear la realidad. Fíjense bien lo que acabo de decir, saborear la realidad, ¿verdad? Veamos, si usted viene y pone un sorbete, usted al escuchar la palabra sorbete obviamente se imagina cualquiera de estas cosas que estamos viendo en la pantalla. Además de que se lo imagina, al ver la imagen usted ya lo saborea y lo siente en su boca y dice: esta es una nieve de limón, y hasta siente el sabor a limón. Usted puede cerrar sus ojos y se imagina el sorbete. Pero ¿qué pasa si usted nunca ha visto un sorbete? ¿Cómo se puede imaginar usted algo que nunca ha visto? El entorno visual es una experiencia. Dice, en algunos casos sobrepasa la experiencia con los objetos, los reconocemos y codificamos. Los reconocemos. ¿Cómo lo reconoce? Porque lo vio antes, porque alguien le dijo: ese es un sorbete. Pero si usted nunca hubiera visto un sorbete y alguien le dice que el tamal es el sorbete, porque usted tampoco conoce al tamal, entonces, ¿qué sucede con esa realidad? Alguien viene y le dice: no, mira, esto que está aquí así amarradito en hojas de huerta con esta pitita es el sorbete. Y a usted así lo educaron, que esto es el sorbete. Cuando usted le enseñan un sorbete, usted dice: no, esto no es el sorbete es esto. ¿Por qué sucede eso? Porque usted lo condicionaron y le codificaron en su experiencia el qué, que el tamal es el sorbete. Entonces, ¿cómo es eso posible? Pregúntese a usted mismo, ¿cómo es posible eso? Bueno, son situaciones que pueden pasar y que de repente la percepción de la realidad no siempre es visual. Ojo con eso, el entorno visual. Por eso preguntaba yo, ¿qué pasa si usted es una persona ciega y no conoce estas cosas? Nunca las ha visto. ¿Cómo desarrolla su imaginación la realidad si es casi
una necesidad de poder conocer un objeto. Pero acabamos de decir también hace un ratito que hay 5 sentidos. Tiene los oídos, tiene el tacto, ¿verdad? Tiene el oído y tiene el gusto. Obviamente a una persona que no puede ver visualmente la realidad, los otros 4 sentidos que sí tiene se la agudizan. Y es así como las personas que son ciegas prácticamente pueden ver y sentir las cosas a través del desarrollo del, ¿verdad?, sonar, ¿verdad? Hacen un ruido como que les permite identificar objetos. Con el bastón, ¿verdad?, ellos logran generar una ruta. Un ciego, por ejemplo, para llegar a su casa, él aprende y reconoce, va contando las paradas, lo que va diciendo la gente, o si no, en todo caso pregunta, mire, ya vamos a llegar a tal lugar. Esa experiencia usted tiene la bendición de poder disfrutarla, ¿verdad? Entonces es muy importante cómo a través de su propio desarrollo infantil desde pequeño a ustedes le fueron induciendo, le fueron enseñando lo que es la realidad y su entorno visual. Obviamente usted sabe que esto es un tamal y que esto es un sorbete. Así se lo enseñaron de pequeño. Por lo tanto, su experiencia es totalmente completa, ¿verdad? Obviamente eso tiene que ver con la evolución del ser humano, como también lo dicen acá. Ahora, dentro del entorno visual tenemos lo que es la percepción y comunicación visual, que tiene diferentes niveles. Tiene el nivel de representacional, aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia que acabamos de hablar. Su experiencia le dice que esto es una nieve de limón o de naranja o de mandarina, ¿verdad? Porque usted conoce el limón, conoce el hielo, sabe que esto es un recipiente, puede haber sido otro recipiente, pero esto es un entorno visual, algo que usted puede identificar inmediatamente. Pero cuando hablamos del diseño, hay un nivel de abstracción, ¿verdad? Abstraemos una idea. Un garabato como esto representa la creatividad, ¿verdad? O podría representar algún cálculo matemático. Podría ser, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia esto de un diseño o un cálculo matemático? Bueno, es que por aquí tiene unos elementos numéricos. ¿Y será que esos elementos numéricos nos está diciendo que esto hay que calcularlo? ¿O esto que nos está representando? Esto nos está representando la creatividad y la idea, ¿verdad? Siempre que escuchamos la palabra se te encendió el foco, o sea, se te iluminó la mente, pensamos en que, ok, tienes una idea fabulosa, te dicen, hey, se te encendió el cerebro, papito. Eso es lo que pasa desde el punto de vista de abstracción. Nuestra mente relaciona cosas con siluetas y los transforma en una realidad. Veamos, por ejemplo, otras situaciones como esas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una cartilla de colores que nos está indicando ese proceso de mezcla de colores. Veamos algo un poco más conceptual. Esto. Vemos un diseño en un edificio que es prácticamente la abstracción de algo que ya se conoce. Al normal ver esto, ¿usted en qué piensa? Que en la naturaleza tiene esta representación. ¿Ya sabe cuál es su respuesta? Si no la sabe, imagínese a esos pequeños animalitos amarillitos que zumban, ¿verdad? Que son las abejas. Entonces esto está representando la colmena de algunas abejas, si se da cuenta. Esta es una trama de abeja o de panal de abeja, así se le llama, ¿verdad? No hay que dudar que este edificio algo tiene que ver con miel o con alguna producción así, o está representando al trabajo
Entonces fíjese bien todos los conceptos que acabo de utilizar, ¿verdad? Puede ser una productora de miel, podría ser. Puede ser algo que esté representando al trabajo. ¿Por qué? Porque la abeja está relacionada de forma abstracta con el trabajo. ¿Cuáles son las características de las abejas? Son trabajadoras, dicen, son organizadas, son sociables. Entonces, este proyecto que estamos viendo acá, además de que es algo arquitectónico, que lo diseñó un arquitecto, ¿verdad? Lo construyeron de seguro ingenieros arquitectos, nos permite hacer una abstracción, nivel abstracto, que es una cualidad genérica de un hecho visual y reducido a sus componentes. Entonces, este proyecto es, por decir así, el edificio o el Ministerio del Trabajo. Pongámoslo así, el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque está relacionado con la actividad creativa de trabajo de las abejas. Entonces ya vimos esa parte. Obviamente tenemos también un nivel simbólico en el amplio universo de los sistemas de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al describir un significado. Estos términos se mantienen siempre interconectados con la comunicación, ¿verdad? Entonces podemos tener ese nivel simbólico de amplitud. Veamos eso en una iglesia gótica. Las iglesias góticas poseen un lenguaje de simbolismo, ¿verdad? Y de códices que nos están hablando de un hecho en particular o una situación particular, ¿verdad? Estas agujas, que se le llaman agujas, tratan de representar lo que es el encuentro del hombre con Dios, el querer alcanzar a Dios, ¿verdad? El buscar a Dios. Pero dentro de todos estos elementos que usted tiene, hay otros elementos como los rosetones, ¿verdad? Como estos elementos que están adosados a la propia iglesia. Entonces, si se fija, hay varios elementos que se repiten. Por ejemplo, ¿verdad? Que es un vitral que entra directamente hasta lo que es el púlpito y lo que es el altar mayor. Así suelen diseñados, ¿verdad? Para entrar directamente hacia el altar mayor, y todos los edificios de ese tipo tienen siempre el rosetón, ¿verdad? La verticalidad, el querer alcanzar a Dios, ¿verdad? Y son elementos de codificación religioso. Siempre vamos a tener estos símbolos representativos de lo que es el periodo gótico en la arquitectura, y obviamente también nos llevamos de encuentro a la parte de ingenieros, ¿verdad? Entonces ese es el nivel simbólico, ¿verdad? Tenemos el modo visual. Vemos el modo visual. Constituye todo el cuerpo de los datos, los cuales están situados a diferentes niveles de utilidad, desde puramente funcional a los más elevadas expresiones del mundo del arte. Cuando hablamos de diseño también estamos hablando de objetos. Esto nos quiere decir que ese objeto tiene que tener un nivel de utilidad amplio y comprobado, ¿verdad? Los tamales no son objetos en sí, ¿verdad? Son comida, pero son útiles, sí. Veamos lo que son objetos en sí, ¿verdad? Un objeto. El objeto es una cosa material inanimada, generalmente de tamaño pequeño o mediano, que puede ser percibida por los sentidos. Fíjense bien esto, qué interesante. Que puede ser percibida por los sentidos, ¿no? Obviamente el objeto puede ser identificado desde varios puntos de vista: el natural, el derecho filosófico, la lingüística, la informática y otras, ¿no? Un objeto es una unidad dentro de un programa de computadora, y hay varios conceptos que podríamos seguir manejando, pero nos quedamos con este: cosa material inanimada, generalmente de tamaño pequeño o mediano, que puede ser percibida por los sentidos. Objeto, veamos infinidad de objetos. Todos los objetos que estemos viendo acá tienen que tener una característica, y aquí lo dice, que tiene diferentes niveles de utilidad, desde puramente funcional a las más elevadas expresiones del mundo del arte. Una tijera es un objeto que nos permite cortar.
Sí, nos permite cortar, pero también hay otro objeto que nos permite cortar, que son ¿qué? Las cuchillas. Ahora, la característica de la tijera que nos permite cortar, ¿cuál es? Es el hecho que tiene el mango o los dos mangos donde nosotros insertamos nuestros dedos y podemos dirigir de una manera más rápida el corte, ¿verdad? Y es así como tenemos tijeras para cortar tela, para cortar lámina, hierro y otros elementos y objetos que sean necesarios. Acá tenemos otro objeto. Siempre la utilidad del objeto no siempre va a ser entretenimiento. Ojo con eso, ¿verdad? La tijera es para trabajar, pero el cubo Rubik no es para trabajar. ¿Es para trabajar la mente? Sí, me va a decir alguien. Es para diversión, ¿verdad? Entonces, ¿entraría esto en esto que tiene un nivel de utilidad? Digamos que los juguetes en sí, la utilidad que tenemos es para diversión, ¿verdad? Para distracción. Esa es la utilidad. Entonces, ¿sí son útiles? Sí, son útiles. ¿Verdad? Los lentes, claro, para protección de nuestros ojos, de los rayos del sol. Una pelota sigue siendo para entretenimiento. Un reloj despertador obviamente tiene esa función, esa utilidad. El reloj y marca, o nosotros le dejamos la marca de una hora y a esa hora tiene que sonar para despertarnos, ¿no? Y así sucesivamente cada una de las cosas que estamos viendo se convierte en un objeto útil, ¿ok? Luego vamos a ver esto, ¿cuánto y cómo vemos? Es tan simple esta pregunta que va con un amplio aspecto de procesos, actividades y funciones, desde comprender, contemplar, observar, visualizar, descubrir y reconocer. Contemplar y comprender, observar, visualizar y descubrir, reconocer, examinar, leer y relacionar. Ok. ¿Qué es lo que nosotros leemos? ¿Cómo que es lo que nosotros leemos? Ok. Veamos esto. Para haber diseñado esta herramienta, este edificio, pues debe haber existido algo previo. Todos estos objetos que estamos viendo, ¿verdad?, que han sido en su mayoría diseñados por mi persona, ¿verdad?, una gasolinera, una caseta de vigilancia, casas, ¿verdad?, proyecto de habitación, una cafetería, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Estamos interpretando una realidad a través de un diseño, ¿verdad? Un centro comercial, unos locales, unas oficinas, la misma cafetería vista desde otro ángulo, otra imagen de la casa, siempre la casa. Volvemos a empezar. ¿Qué es lo que leemos en cada objeto que estamos viendo? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Qué es lo que contemplamos? Eso es lo que usted tiene que ver cuando está ante un dibujo. ¿Qué es lo que usted está pretendiendo mostrar? Por ejemplo, en esta representación de esta fuente, que fue un proyecto allá en San Pedro Tuxtla, estamos viendo y evaluando la forma de acceder hacia el parque por las gradas y teniendo de frente lo que es la fuente. Tenemos otro ángulo de la fuente, como se esperaba que quedara. Al final queda un poquito más corta. La caseta de vigilancia igual, como se pretendía que quedara. O sea, los componentes visuales, los objetos, hacen que los objetos con un buen diseño nos permitan que la vida del ser humano sea más grata. En el caso de nosotros como arquitectos e ingenieros, nuestros diseños tienen que ir orientados a ¿qué? A poder hacer la vida más fácil de los seres humanos y que estos, o sea, que nosotros mismos podamos gozar de estas áreas. Por ejemplo, si vemos un área de parque, ¿verdad?, contiguo a la fuente. Entonces, estamos cumpliendo con eso de que podemos hacer la existencia de la vida del ser humano más grata, ¿verdad? La estética y la función, veamos. Los objetos son relacionados por sus características externas aparentes entre sí. La vista se siente atraída y complacida por el orden de la armonía, proporción, coherencia entre formas y texturas, colores presentes. Eso quiere decir que, ¿verdad?, por ejemplo, estos moldes que se diseñaron para un bar tenían ciertas características y ciertos elementos, ¿verdad? Son aparentemente de madera,
Tenemos la parte de abajo donde se sostienen la mesa, ¿verdad? Este objeto tiene una estética, obviamente que sí. Entre más bonito es un objeto, obviamente es más agradable, ¿verdad? Y se hace a sí mismo como más útil. Veamos sus diseños. Veamos nuevamente el parque, el diseño del parque. No existía en este parque un área para niños, ¿verdad? Entonces se vendió la idea de que era necesario hacer esta zona del parque, y gracias a Dios por la visión que podemos ver, valga la redundancia, de la propuesta, el Consejo Municipal de ese lugar aprobó la construcción de esta zona en el parque. Le robamos un pedacito del parque para hacer una zona de niños. Entonces, cuando usted vende una idea como arquitecto, como ingeniero de un proyecto, estéticamente tiene que ser agradable. Por ejemplo, aquí tenemos una habitación que sirve como un área de exhibición de una tienda. Acá tenemos un área de estudio y de trabajo, era una propuesta para una empresa. Acá tenemos la idea de lo que iba a ser o lo que tendría que ser el módulo de recepción de esta oficina. Si se fijan, aquí está, ¿verdad?, el módulo. Aquí vemos el proceso del módulo, cómo iba quedando después de haberlo dibujado. Se vendió la idea, vuelvo a decir, se hizo el diseño, se enamoró a la persona y la persona acepta, ¿no? Hoy vemos otro tipo de diseño que debemos de saber interpretar, obviamente, siempre, que son los planos, ¿verdad? Los planos que nosotros podemos ver de ellos, que podemos analizar, que nos están diciendo. Estos son los planos del Parque de Fureza. Para los que ya fueron a ese parque, yo tuve la oportunidad de desarrollar los planos de este proyecto, ¿verdad? Entonces yo conocí el proyecto, gracias a Dios, antes de que fuera inaugurado, ¿verdad?, porque a mí se me contrató para hacer todos los levantamientos y dibujar lo que está usted viendo, ¿verdad? En este caso ya no se vendió la idea, pero se vendió la idea de cómo tenían que ser los planos. Yo les diagramé toda la información a partir de lo existente, y es así como tengo aquí estos bonitos planos de ese proyecto. Seguimos viendo la propuesta de esa sala de trabajo, cómo se pensaba que iba a quedar, y al final, pues sí, gracias a Dios, así quedó como yo la había proyectado, como yo se la vendí al cliente. La idea así fue construido, ¿verdad? Entonces podemos cumplir con esa parte de la estética. Función en el diseño. Los aspectos funcionales se dan, por supuesto, al adquirir un objeto. Los objetos y diseños se crean para cubrir necesidades y muy concretas un público, y no solo para admirar, ¿verdad? Volvemos al punto acá, ¿verdad? El diseño por sí solo no es algo agradable. O sea, ver una imagen así es bonito, pero ¿qué es lo que usted me va a vender con esa imagen? Diferente es que usted, volvemos a ver esta parte, ¿verdad? Imagínense qué interesante este diseño de esta área de recepción, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos proyecta ese espacio, ¿verdad? O este otro, el diseño. Si el diseño no es concebido de una forma global y definida, el diseño no es agradable y no se vende, ¿verdad? Dice que el diseño equivale a un trazo o delineación de formas por medio de gráficos, y eso se convertirá en un término análogo del dibujo o trazo, ¿ok? Esto que tenemos acá, vamos a esta imagen, vemos que se está diseñando algo, que se está proponiendo algo, igual que en esto, ¿ves? O sea, una idea es un diseño, ¿verdad? Parte de una idea conceptual. Entonces, el trazo que nosotros hacemos, aquí tenemos otro, ¿ves? Un trazo, ¿ves? Un trazo de algo, pues se va a convertir posteriormente en algo más técnico. Eso sería lo que tenemos que conocer
de la parte de el diseño y la parte de la estética y el modo visual, ¿verdad? Vemos cómo el pensar en algo que ya conocemos nos permite luego desarrollar una idea, ¿ves? Un concepto. Tenemos el concepto, lo boceteamos, lo graficamos y luego lo podemos transformar en algo real. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que lo que están vendiendo es una cámara o un accesorio para el teléfono que se puede llevar en la mano. Es como un cronómetro. Tiene muchas utilidades, puede ser un radio también, ¿verdad? Como se ve aquí. Entonces, los conceptos que nosotros desarrollamos en algo, aquí dice diseño industrial, ¿verdad? Parten de ideas pequeñas y transforman la realidad. Bueno, espero que le haya interesado el tema. Le voy a dejar otra tarea y lo espero próximamente con más temas de conocimiento y cultura general en la parte del diseño. Les deseo muy buenas noches, hasta la próxima, muchos saludos.